trabajadores y a las trabajadoras de este centro, así como al técnico de sonido que nos acompaña, que se llama Miguel, a todos vosotros, a todas vosotras que nos acompañáis hoy aquí para inaugurar un ciclo de conferencias sobre Karl Marx en su bicentenario. La asociación vecinal no podía dejar pasar de largo este aniversario de una figura tan influyente que con su pensamiento crítico hacia el capitalismo, su teoría revolucionaria de la lucha de clases, la interpretación de la realidad social desde el materialismo histórico, removió los cimientos de las clases trabajadoras, un movimiento que recorrió toda Europa y de influencia mundial. Algunos piensan, desde hace mucho tiempo, que el marxismo está pasado de moda. Se utiliza una expresión popular que es como los viejunos, los que hablan del marxismo o los que se sienten marxistas son viejunos. En realidad, nada de lo que estamos viendo y comprobando en nuestras sociedades posmodernas es ajeno al pensamiento y a la interpretación marxista. Para hablarnos de Karl Marx, de su pensamiento, contamos hoy con Antonio Chazarra, presidente de la sección de Filosofía del Ateneo de Madrid, en una conferencia que nos va a dar y que lleva por título El pensamiento desenmascarador y revolucionario de Karl Marx. Así que le damos entrada. Muy bien, pues buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme. Este año, como motivo del bicentenario, he dado varias charlas dentro y fuera de Madrid y ahora estamos pendientes de que en un par de semanas o quizás 3 salga un libro sobre el pensamiento marxista, la actualidad del pensamiento marxista, del que tengo uno de los ensayos. Y luego dar las gracias también a la asociación por haberme invitado y más que una conferencia vamos a pensar un rato juntos y después a dialogar. Por ejemplo, es cierto, muy cierto, lo que has comentado de que hay medios de comunicación y hay personajes que repiten insistentemente que el marxismo está superado, pero también es cierto, yo quiero ser mínimamente optimista, que en los 4 últimos años, para no querer acotar demasiado, en el principio del siglo XXI ha surgido, tanto en algunos países europeos como en algunos puntos de focalización de universidades y de campus americanos, una cierta reactualidad o vigencia del marxismo. Y quería empezar, no voy a dar la paliza, pero que quería empezar por citar 3 o 4 libros que han jugado un papel importante en esta tarea de recuperación. El primero es de Daniel Ben-Saïd, que Daniel Ben-Saïd es de padres argelinos y un hombre que jugó un papel en el mayo del 68, que ahora se van a cumplir el mes próximo 50 años, y Ben-Saïd tiene un libro que es una provocación, porque venir a las provocaciones son interesantísimas todas, y él titula su libro Marx ha vuelto. ¿Por qué titula su libro Marx ha vuelto? Por la cantinela neoliberal de Marx ha muerto. Entonces, frente al Marx ha muerto, el Marx ha vuelto de Ben-Saïd, que les aseguro que pasarán un buen rato leyendo, y es un libro lúcido, crítico, revolucionario y con sentido del humor. El segundo es de Eagleton. Es un libro ya académico, pero también un excelente tratado. Y se llama, el libro de Ben-Saïd está en Edash, y es del 12. Y lo han reeditado. Es un libro póstumo, lo editaron cuando ya había fallecido Ben-Saïd. Bueno, el de Eagleton se llama ¿Por qué Marx tenía razón? Y claro, este señor, que es
catedrático, jefe de departamento y una autoridad británica, pues desmonta los argumentos de la derecha, adláteres, voceros, colaboradores y demás, y se dedica a seguir señalando los puntos en los que más tenía razón. De Susan George, que me parece un libro también interesante, El pensamiento secuestrado, que habla de ese intento de encerrar, y el último es de David Harvey, que es uno de los marxistas más renovadores del siglo XX, y se llama El enigma del capital y la crisis del capitalismo. Es de 2012 y está en ACAL. De este punto solamente quería señalar estos textos y decir que los que hablan insistentemente de que el marxismo está superado, de que hay que robar, de que esto es viejuno, como tú decías antes, pues resulta que el manifiesto comunista, del que por cierto se han dado algunas conferencias preciosas cogiendo el manifiesto y haciendo una lectura del manifiesto hoy, una lectura no sacralizada y no exclusivamente de leer, sino qué significa el manifiesto visto desde hoy. Bueno, pues el manifiesto comunista es el libro más editado y vendido después de la Biblia. Bueno, y la Biblia pues ya se ha encargado la multinacional que lo patrocina de llevarlo, pero después de la Biblia el libro más vendido es El Capital y es el manifiesto comunista. Y atención, que esto puede parecer más extraño, El Capital, que es interesantísimo, bueno, ha tenido simplemente en lo que va de siglo 21 o 22 ediciones, en 2 o 3 en Gran Bretaña, 2 o 3 en Estados Unidos, y en Francia, en Alemania, o sea que no es, sigue interesando leer el Capital, que lógicamente nosotros hemos tenido la desgracia de que no hay ninguna traducción al castellano del Capital que sea rigurosa ni seria ni que ayude a la lectura. Pero bueno, y ahora no quería más que comentar estos libros y voy a empezar a dar un poco de cera. ¿Cuál ha sido la... yo creo que de la derecha los que no lo somos y los que nunca vamos a tener ninguna relación con ese grupo, tenemos que ver cuál ha sido su estrategia y cuál ha sido cómo ha decidido combatir y cómo ha desplegado sus armas para combatir. Muy inteligente, primero, hay aspectos como la plusvalía, como la acumulación del capital, como la propia lucha de clases, que es muy difícil atacarlos, combatirlos, y la derecha no ha querido entrar ahí. ¿Qué ha hecho? Intentar borrar por todos los medios el pensamiento crítico. No combatir obra a obra, no decir yo no estoy de acuerdo en este punto del capital, que por cierto a más no hay que sacralizarlo. Lo interesante es leerlo, discutirlo, analizarlo, coincidir en muchos puntos, señalar que debería haber profundizado, etc. Pero no querían en absoluto discutir, hablar, entablar un debate. Lo que han pretendido es primero borrar todo pensamiento crítico. Y borrando todo pensamiento crítico, la capacidad de manipulación era mayor. Segundo, que denota bastante habilidad, hacer el capitalismo invisible. Esto es uno de sus grandes logros. Vivimos prácticamente, con pocas excepciones, un capitalismo mundial. Son las personas conscientes de que el régimen, el sistema que nos oprime es el capitalista, o las cosas suceden porque están escritas en el destino o porque el capitalismo no aparece por ningún sitio.
han hecho la invisibilidad del capitalismo es uno de los mayores esfuerzos de la derecha, pero tampoco está mal denunciar esto. Tercero, han introducido, y también lo han hecho bien, el pesimismo en el presente hasta el punto de que muchos hombres y mujeres de muchísimos países consideran que lo que sucede no tiene remedio, es ineluctable y que está escrito en el orden de las cosas. Es decir, están resignados frente a quienes analizan lo que está ocurriendo, a quien hay que pedir explicaciones, o a cómo se puede organizar, cómo nos podemos organizar contra eso. Frente a eso es la introducción del pesimismo, y esto es palpable. Me muevo en una doble que, por una parte, me ha comentado antes, y tiene toda la razón, que a las 9:15 vamos a cortar entre argumentar un poco los puntos, pero los que no se puedan tratar se quedan ahí, pero vamos a tratarlos por lo menos con un mínimo de rigor. Y ¿dónde está escrito que nuestros hijos van a vivir peor que nosotros? ¿Por qué? Bueno, esto está mal, pero va a estar peor. Vivimos como asustados, como temerosos, como esperando que el paso siguiente sea peor y no organizándonos frente a la que nos va cayendo encima. Y otra de las cosas en las que hay que ser muy claro, muy directo e implacable es: casi nadie habla de alienación cuando la sociedad está más alienada que nunca. Y nosotros mismos no somos ajenos a la alienación. Cuanta más alienación hay, más ignorancia de que estamos alienados. ¿Qué hacen entonces esas fuerzas económicas, esas fuerzas políticas encargadas de vigilar y de mantener el statu quo? Fomentar distintas alienaciones. Dos puntualizaciones. Una alienación, la del consumo, es brutal. Fíjense que hay personas que comprometen lo más valioso que tenemos, que es nuestro tiempo y nuestra libertad, y se comprometen por 20 años o por 30 años comprando, adquiriendo tales productos y cayendo en las manos de quienes nos aprisionan. Y otro punto, que tuvimos un congreso en Turín hace mucho, y hablamos casi monográficamente de esto. Las nuevas tecnologías son una fuente indudable y unas posibilidades de aumentar la libertad, pero tienen una cara que es también esclavizadora, manipuladora, y que nos puede sujetar y estar al servicio de la opresión. Entonces, las nuevas tecnologías, si las nuevas tecnologías no podría estar tan extendida como está la posverdad, son un instrumento que utilizaron por estos señores, pues ahí se mueve. Y a su vez nos encontramos con que la izquierda está bastante difuminada, y hay dos aspectos que yo quisiera por lo menos indicar, aunque cada uno, fíjense, merecería una reflexión pormenorizada, que es que ha perdido los valores y ha perdido el lenguaje. El día que la izquierda se dejó arrebatar el lenguaje, y el día que la izquierda se dejó arrebatar sus valores, cayó en un desdibujamiento y en una debilidad pasmosa. Y podríamos decir, tomando como base el manifiesto, que ¿qué fantasma recorre hoy Europa? Pues no es el fantasma del comunismo. El fantasma que hoy recorre Europa es el de un capitalismo globalizador, desregulador, y que empobrece a amplísimas capas de la población.
es un capitalismo globalizador en el que, digamos, los perros rabiosos, sujetos por cadenas del nacionalismo, el populismo y el fascismo, pues yo creo que ya hay quien ha tenido la idea de quitar las cadenas a los perros, pero que están ahí. Bien, y ahora tercer aspecto, que merecería también una reflexión más pormenorizada, a la que probablemente no es de tiempo, que es ¿por qué el marxismo no está superado? Cuando dicen, bueno, pues yo voy a argumentar que el marxismo no está superado. Claro, Karl Marx, cuando se empezó a hablar de los maestros de la sospecha, que los maestros de la sospecha son Nietzsche, Marx y Freud. ¿Y qué dicen los maestros? ¿Qué dicen los maestros de la sospecha? Pues que la realidad tiene una capa profunda de la que no somos conscientes, pero que esa capa profunda es la que condiciona. Y esa capa profunda hay que descubrirla, aflorarla y hacerla consciente. El inconsciente de Freud, la lucha de clases frente a todos somos hermanos, las sociedades tranquilas, que no somos a nadie. Bueno, bajo esa apariencia hay un conflicto de intereses, una lucha de clases. Una lucha de clases, la llamemos como la llamemos, el nombre es lo de menos. Yo en los últimos, pues no sé, 10 años quizás, cada vez he utilizado más, porque creo que es el que va a mover, el término explotados, mejor que los explotados, mejor que, porque quizás no se identifican con otros términos más clásicos. ¿Quién no está explotado? Pero bueno, cuando hablamos de esos maestros de la sospecha, de esa aparente tranquilidad en la superficie y de ese mar de fondo, hay que arrancar esa máscara y hay que hacer que aflore. Bien. Y bueno, pues una de ellas es esa, el marxismo está muerto. Muy bien. Pues argumentar por qué está vivo. Y tenemos, no se voy a dar, pues, por ejemplo, 5, 6, 7, pero podría, si hiciera falta, 25, 30 también. Pero bueno, primero, miren ustedes, no conozco a nadie que tenga una mínima preparación que discuta que la teoría de la plusvalía y la teoría de la acumulación del capital sigue absolutamente vigente y que es imposible realizar las contradicciones económicas de un sistema y que, a ver, ¿está superada la plusvalía? ¿Qué tienen ustedes? ¿Qué ponen delante? ¿Por qué no sirve? ¿Qué hay en vez? Entonces recurrimos a lo que comenté antes, no se discute, simplemente se quita de la agenda. Bien. Y las diversas alienaciones. Yo creo que habría que hablar mucho más de cómo surge la alienación, el problema de la alienación, las consecuencias de la alienación. Fíjense ustedes, una persona que, como Charles Chaplin, y una película como Tiempos Modernos. ¿Se acuerdan ustedes de esta película? Un trabajador sale de la fábrica en la que trabaja y donde forma parte de una cadena de montaje y tiene durante 8 horas diarias por 7 días a la semana que hacer unos movimientos, y cuando sale va por la calle haciendo los mismos movimientos. Claro, qué favor, ¿no? Pero hay esa película, claro, Chaplin lo pone muy bien. Lo que de Chaplin se pueden discutir muchas cosas, pero una de las que no se puede discutir era judío. Como todo judío inteligente y consecuente, era antifascista y estaba viendo venir
la que se ha retirado. Y si lo recuerdan ustedes, se enternecedora la figura de Charlotte cuando se saca del bolsillo un trapo rojo y consigue que los trabajadores lo sigan en la manifestación. Entonces dice, bueno, esto es un recurso humorístico. En absoluto. Esto es demostrar que los trabajadores que están allí en esa manifestación pueden equivocarse al ir detrás de un trapo rojo, pero no se equivocan en lo que los oprime ni en lo que los margina, y entonces van detrás de quien les ofrece digamos, una opción para que vayan detrás. Bien, pues, y aquí, en un segundo nada más, entre las diversas alienaciones que hoy están vigentes, pues yo me siento más cómodo en el marxismo heterodoxo que en el marxismo ortodoxo, y creo que, por ejemplo, la pretendida superioridad y dependencia de la superestructura ideológica, de la infraestructura económica, la infraestructura económica también influye claramente sobre la superestructura ideológica, pero la superestructura ideológica está también influyendo en la infraestructura económica. Y démonos cuenta que es ideológico el que los valores dominantes son los valores de la clase dominante y que la educación escolar y la educación cívica, en sus diversas manifestaciones, corre a cargo de estructuras que, claro, es superestructura ideológica, pero como son las iglesias, no se escuece porque digamos, la que está más cerca es una de las peores, pero hablemos de las iglesias, que hay algunas que también hay que echarles de comer aparte. Bueno, las iglesias y el papel de las iglesias en la enseñanza religiosa, los medios de comunicación, o acaso no es una manera de domesticar el entretenimiento soez o estúpido, no elimina el espíritu crítico. Bueno, pues eso es superestructura ideológica, y pues de esto que nadie habla, pues yo aquí muy modestamente me pongo a hablar de esto porque importa, y nos importa. Bien. Y luego dicen, no hay, bueno, esto siempre lo dice la derecha, cuando, fíjense ustedes en lo siguiente, hay un medio infalible. ¿Cómo se puede saber que una persona es de derechas? Cuando una persona dice que no hay diferencia entre la derecha y la izquierda, ya tienen ustedes ahí este o esta. No falla. Bueno, bien, es verdad que los planteamientos de la izquierda cada vez están más descafeinados, pero están claros la delimitación de campos. Y el concepto que hoy ayuda a situarnos en el mundo en que vivimos es el concepto de explotación. De modo que todos somos iguales, pues entonces no estaremos explotados. Claro, si no estamos. Y el concepto de explotación es otra vía para entrar ahí de lleno. Y, claro, cuando dice, ¿qué es el pensamiento de Karl Marx? ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que proponía Karl Marx? Y se pone nerviosismo cuando le contestas. Pues mire usted, es un pensamiento que lo que intenta hacer es que los de abajo despierten, que los de abajo se enfrenten a lo que les oprime, que los de abajo tomen el propio control de su destino mediante una ideología que lleva a una praxis científicamente razonada. No les gusta mucho que les hablen en estos términos, pero hay que hacer. Bueno, después, Marx, otro aspecto, elabora una teoría emancipadora.
emancipadora del ser humano y liberadora. Y a mí me gusta mucho, sé que no, me avisan cuando quedan 5 minutos, para no, porque hay algunas cosas que sí que tengo interés en no dejarlas. Bueno, Marx tenía una cultura nada desdeñable, conocía muy bien las humanidades y el mundo clásico, el mundo grecolatino, Marx lo conoce a fondo, y la tesis doctoral, que bueno, pues es importante. Por ejemplo, quizás sea porque no he sido nunca alumno de la Universidad Rey Juan Carlos, a mí de las dos que tengo no me han regalado ninguna, pero no me han regalado ninguna, pero Marx estudia el materialismo antiguo o el materialismo clásico y dedica la tesis doctoral a hablar del materialismo de Epicuro y Demócrito. Bueno, seamos cronológicamente exactos, Demócrito y Epicuro. Y tiene una frase de Epicuro que a Marx le gusta mucho, la repite en 7 lugares distintos de sus obras, que es de Epicuro. Y decía Epicuro: vana es la palabra del filósofo que no logra aliviar al hombre que sufre. De modo que ahí está también el Marx humanista, preocupado del sufrimiento humano y de poner o dar esperanza al que sufre. Vana es la palabra del filósofo, esto lo formuló Epicuro en su carta a Meneceo, bueno, historias nuestras yo me he pasado muchos años dando clases de historia de la filosofía, pues, pero el Marx humanista y el Marx que, digamos, comprometido con el hombre, con el sufrimiento del hombre, con acabar con él y con hablar directamente, pero al hombre real de carne y hueso. Y, claro, lo que te dice Marx es otra cosa. ¿Y qué método sigue Marx? Bueno, pues no hace falta haber ido a la Sorbona, ni a Oxford, ni a ninguna, para contestar esto. Lo que Marx es tomar conciencia, saber que estamos explotados, sentirnos indignados ante lo que sucede y convertir la indignación en praxis. No hace falta un tratado de 1000 páginas ni una tesis doctoral. Que ya digo que algunas son bastas, pero que no hace falta eso. Y bueno, yo he hecho de menos una mayor reflexión desde el campo marxista o marxiano. La diferencia es muy clara. Yo en mi caso no soy marxiano y marxista, pero que entendemos pensamiento marxiano, el pensamiento que divulga, que conoce, que expone el pensamiento de Karl Marx, mientras que entendemos por pensamiento marxista el que se identifica con el materialismo histórico, con el materialismo dialéctico y el materialismo histórico. Con alguna pequeña precisión, yo creo que el materialismo dialéctico, pero no quiero agobiar, el materialismo dialéctico nos iría mejor si habláramos de dialéctica materialista. Es bastante más interesante y evitaría alguna que otra contaminación de positivismo y demás. Bien. Pero ahora, digamos, ¿por qué hay que leer y que releer a los clásicos marxistas? Pues lo primero porque nos ayudan a pensar, lo segundo porque nos hacen más libres, lo tercero porque nos hacen más cultos, pero lo cuarto porque desentrañan y nos ponen en camino de que resolvamos algunos problemas serios del presente. ¿Se han parado ustedes a pensar que Marx inventó el ecologismo?
pero clarísimo, ¿no? ¿Saben ustedes cómo definía Marx a la naturaleza? Bueno, es que mucha gente no lee, bueno, Marx define a la naturaleza, es una definición genial, ¿eh? Marx define a la naturaleza como el cuerpo inorgánico del hombre. Todos y todas tenemos nuestro cuerpo, que bueno, pues lamentablemente no vamos siendo viejos, y nuestro cuerpo, pero además de nuestro cuerpo está el cuerpo inorgánico del hombre, y el cuerpo inorgánico del hombre es la naturaleza. Y si destruimos la naturaleza, es una forma lenta pero eficaz del suicidio, ¿eh? Bien. Pues, bueno, entonces Marx es, por ejemplo, el precursor de la ideología. Es un precursor, es un pensador humanista. Eso ahora lo comentaré. Si profundo, hay polémicas, hay quienes consideran que el marxismo no es un humanismo. Yo creo que todas las tesis hay que respetarlas, pero yo no coincido con esta y estoy claramente alineado con los que consideran al marxismo un humanismo. Yo voy a poder explicar, poder dar mi opinión a este respecto. Pero hay un Marx que me interesa aún más, que el Marx que sienta las bases del ecologismo, el Marx humanista, que es el Marx antitotalitario. Han oído ustedes bien, antitotalitario. Y es que, amigos y amigas, una cosa es Marx y otra es Stalin. El Marx que argumenta contra el totalitarismo. Y, pues si repasando, o actualizando, o leyendo, o proyectando, o cualquier gerundio de estos, pues cosas. Una persona que yo la conocí su obra a través de mi maestro. Mi maestro fue Luis Gómez Llorente. Yo he sido muchos años coordinador, he trabajado con Luis Gómez Llorente, y Luis Gómez Llorente me enseñó a leer a Rosa Luxemburgo. Rosa Luxemburgo es una pensadora especialmente de la participación y especialmente de la crítica, cuando señala que sin libertad de crítica y sin un funcionamiento de abajo a arriba no podemos pensar que esa organización es de izquierdas. Esa es una Rosa Luxemburgo muy potente. Y claro, ¿cómo va a decir esto que no lo ha leído? Pero más, seguimos. Antonio Gramsci. Antonio Gramsci, un italiano que se pasó la mayor parte de su vida en la cárcel, que uno de los monstruos, aquí cerca tuvimos uno, pero que fue Mussolini, lo encarceló y no permitió que abandonara la prisión más que cuando le quedaba una semana de vida para que muriera, para que no pudieran decir que había muerto en la cárcel. Bueno, pues Gramsci escribió sobre todo, yo he estudiado a Gramsci donde están sus mejores archivos, que es en la Universidad de Turín, y he traducido algunas de las páginas. Bueno, pues escribió los famosos cuadernos de la cárcel, que estaban escritos en la cárcel y que iba sacando, cuando le llevaban un cesto con fruta, pues metía entre la fruta las páginas, o tal, y así los iba sacando y se ha publicado los cuadernos de la cárcel. Su reflexión sobre la cultura, bueno, más cosas sobre el eje hegemónico o la hegemonía, y la necesidad de recurrir a una oposición vertebrada en lo ideológico, pero vertebrada también en lo social, y las alianzas de clase, todos estos aspectos están en Gramsci. Luego recomiendo, digo que no perderán ustedes en absoluto el tiempo si leen a los pensadores de la Escuela de Frankfurt.
a los frankfurtianos. Empezando por los aspectos que más nos mueven a la acción. ¿Quién es el pensador más político, con diferencia, de toda la escuela de Frankfurt? Marcuse. Luego están otros que tienen otra dimensión importante. Pues a Marcuse con el freudomarxismo y con el marxismo también no hay que caer en la regla de la superación. Por ejemplo, Marcuse consiguió una cosa con la que muchas personas sueñan, pero solo algunos consiguen. Un filósofo judío que tuvo que exiliarse, pero él, a diferencia de otros, se quedó allí en Estados Unidos, pero volvía a Europa y daba conferencias y consiguió que la revuelta o la revolución de mayo del 68, los mayistas reconocieran que había sido las ideas de Marcuse los que les habían puesto en acción, pero la lucha en los campos estadounidenses a favor de la igualdad racial y contra la guerra de Vietnam también iban con el hombre unidimensional en la mano y también reivindicaban la herencia de Herbert Marcuse. Bueno, eso pues también hoy nos sigue diciendo cosas. Y luego, entre nosotros, pues yo creo que hay algunas personas que han contribuido a tener una altura marxista y un pensamiento marxiano muy interesante. Señalaré a Sacristán, señalaré a Fernández Buey, señalaré a Ludo Migrente y señalaré a Carlos París, por poner a cuatro. Bueno, y luego, pues voy a ir más rápido porque quiero hablar del mar humano y contarles un documento que se descubrió, una historia que por lo menos esto es ánimo, bueno, que es ¿qué tiene que poner la izquierda hoy en la agenda? ¿Cuál debe ser la agenda de un pensamiento sobre esto? Porque creo que es útil hablar de esto. Y les digo una cosa, me encuentro muy a gusto aquí, pero dirán ustedes, no he hablado de Karl Marx, no he dejado de hablar de Marx ni un solo segundo. Lo que pasa es que si vivió en Londres, o si de qué color llevaba los zapatos, pues hay cosas más interesantes, ¿no? O si se cortaba el pelo con tijeras o iba a la barbería, pues estas cosas. Bueno, digamos, ¿qué hay que poner en la agenda de la izquierda hoy? Primero, no hay una democracia, ni la habrá, que merezca tal nombre que no incluya en sus preceptos una lucha por la igualdad. Es otro elemento diferenciador clarísimo. La derecha, a lo máximo que llega es hablar de libertad. Una libertad de esa manera, pero bueno, a llegar a la defensa de la libertad, pero no quiere hablar de igualdad. Quien habla de igualdad, bueno, claramente en los programas, en los proyectos, hay que incluir los proyectos de igualdad en un primer término, ¿no? Un primer destacado. ¿Hay que despreciar la libertad? En absoluto. Bastante caro ha pagado una parte del movimiento obrero el no haber sabido amparar la libertad, pero con libertad solo, sin igualdad, no hay ni pensamiento ni praxis de izquierdas. Segundo, bueno, hay que ser mucho más beligerantes de lo que lo hemos sido a favor de la igualdad de género. Aquí yo no soy nada partidario de la demagogia, pero ¿era Marx feminista? Pues yo estoy seguro, vamos, afirmaría rotundamente que sí, y daría algunos argumentos. ¿Cómo educó a sus hijas? Pues educó a sus hijas para que leyeran, para que discutieran, para que defendieran sus derechos, para que
prueba de estar siendo un varón en la lucha por la igualdad de género, educar en un momento en donde la mujer tenía invisibilidad y un papel socialmente de dependencia y de reclusión en el hogar, etc. Educar a sus hijas, podríamos decir, cómo se hubiera educado a un hijo. Es decir, cómo ser libre, independiente, crítico. Bueno, ese es un aspecto. Luego, su relación con Jenny, pero la educación de las hijas es un hecho que no, vamos, que admite pocas dudas. Bueno, otro aspecto en el que a la derecha esto le pone nervioso, bueno, pues mejor, es cuando hablar del reparto equitativo de la riqueza. Bueno, nos dicen, hemos crecido. Yo he sido yo he sido bastante pequeño siempre, pero hemos crecido, bueno, pues habrá sido usted. Ahora sin bromas, el crecimiento económico o crecer es una aspiración legítima, pero crecer para repartir. La redistribución de la producción es que sin eso no hay la menor justicia, no hay la menor igualdad. Lo que hay es una reproducción de una estructura desigual a nivel social. Crecimiento sin redistribución es una pura filfa. Pues esto también hay que incluirlo en la agenda, que ya va teniendo algunas páginas. Bien, ahora, siguiente cuestión. Que, atención, en unas sociedades pasivas, individualistas, poco comprometidas, decir respetuosamente, pero con toda rotundidad, que sin participación no hay democracia ni hay una sociedad que camine para resolver unos problemas. Cuando lo que hacemos es votar cada 4 años, o lo que hacemos es dejar siempre en manos de otros, sin vigilar y sin participar, luego en la agenda, participación. Bueno, otro aspecto que tiene bastante vida, mayores recursos para la educación pública. ¿Por qué razón? Porque el factor de igualación social, o el permitir que alguien sea distinto, o pueda ascender socialmente, o pueda conseguir un estatus diferente del género, depende de la educación. Entonces, si la educación no está convenientemente protegida, blindada, reconocida, bueno, pues el camino que llevamos es para echarse a llorar y no parar. Dedicamos menos dinero, menos recursos a educación que hace unos años. Últimamente ha habido un rifirrafe porque estábamos la media de Europa es el 6%, y la recomendación de las instituciones es el 6% del PIB dedicado a la educación. Bueno, nosotros teníamos no ha hecho más que bajar los recortes, y estábamos en el último presupuesto en el 4%. Bueno, el 4%, pues menos profesores, menos investigación, menos cosas. Pero se hace una pantomima de citar a los partidos parlamentarios para que debatan sobre si sería posible consensuar unos aspectos básicos sobre la educación. Y la propuesta es la siguiente, aunque les resulte difícil de creer. Como les interesa tanto la educación, es tan necesaria y es tan básica, del 4% del PIB que se destina pasa al 3,7%. Bueno, momento en el cual los partidos, hay determinados partidos que abandonan. Bueno, ¿qué es esto? Bueno, ¿qué FIFA es esta, no? Y dicen que no volverán hasta que no
se dé un plazo, 2 o 3 años, para llegar al 5%. Bueno, pues ya han anunciado, del dicho al hecho va mucho estrecho, pero han anunciado que lo harán, y los partidos que habían abandonado la Comisión han vuelto al debate, a la mesa. Otro aspecto, que la democracia